Hola a todos, soy Evaldo Main. Quiero compartirles una pequeña introducción de las Sagradas Escrituras, la Biblia como la conocemos más comúnmente, que consta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, todo lo antes de Cristo, y Nuevo Testamento, todo lo referente a Jesús, su vida, el Dios que se hace hombre, que se mete en nuestra historia. Bueno, ahí Dios a través de los escritores, de los hagiógrafos, inspirándolos, dice todo lo que quiere y solamente lo que Dios quiere a través de ellos. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia fue inspirada por Dios, más allá de que encontremos por ahí como cosas que pareciera que no son doctrinal o moral, que no es aparentemente palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, si está escrita, es porque Dios quiso casi que el autor instrumental, el hagiógrafo, puede ser uno o varios en algunos libros de la Biblia. La mayoría de la palabra de Dios fue transmitida primero verbalmente, parte de la tradición de la iglesia, y en algún momento determinado, por auxilio del Espíritu Santo, el autor sagrado escribe, pone por escrito. Tenemos el caso, por ejemplo, de Génesis, que uno de los últimos libros escritos del Antiguo Testamento, que venía año a año el pueblo de Dios creyendo, conociendo, y también distintas o tres tradiciones bíblicas, y en un determinado momento se reúnen esos escritos, se pone por escrito, se reúne y se forma el libro de lo que hoy conocemos como el Génesis. Así cada autor es llevado por Dios a escribir sin que Dios le saque la libertad. No es que el autor bíblico, el que escribe, el autor principal es Dios, el autor instrumental, repetimos, es el hombre, el ser humano que escribe. Dios no le quita la libertad, sino que, inspirado por Dios, llevado a escribir sin que éste pierda la libertad. Y el autor no es que Dios toma la mano, lo mueve la mano, le hace escribir automáticamente sin que el hombre sea consciente, sino que todo el tiempo el ser humano, la persona, el que escribe, es consciente de lo que está escribiendo. Dios se vale de géneros literarios, de las formas típicas de la época, de la cultura, para escribir. Por eso lo importante para interpretar la palabra de Dios es también conocer de estas cuestiones, conocer de cómo se hablaba en ese tiempo, los géneros literarios que se utilizaron, para poder saber qué Dios quiso decirnos a través de ese escrito. ¿Qué Dios quiso decirnos con esto que está escrito acá? Toda la palabra de Dios tiene un sentido literal. Lo que Dios quiso transmitir a través del hagiógrafo, el sentido último de lo que quiere escribir, es literal. A través de los años, la historia de la iglesia, ¿no? A través de la historia de la iglesia, de los años, de la tradición que se va formando, se fueron seleccionando libros. En algún tiempo algunos libros estaban como dudosos, otros se sabe que toda la iglesia, toda la historia creyó que esos libros eran verdaderamente inspirados. Con esto surge lo que es el canon que es caña, significa que es la medida, ¿no? Como esto es lo que comprende los libros sagrados inspirados por Dios. Entonces, bueno, había libros que de entrada siempre se creyó que eran inspirados por Dios, otros que son los deuterocanónicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hubo tiempos que como que se dudaba, no fueron rechazados nunca, sino que sabemos que los padres de la iglesia los seguían citando, la misma palabra de Dios en los evangelios la citaban. Entonces tenemos la certeza, después a través de documentos explícitos, se determinó cuáles son los libros, que bueno, ahí quedaron los 73 libros que componen la iglesia, los libros de la Biblia católica. En cambio, los hermanos separados, los protestantes, por ejemplo, los libros deuterocanónicos, que son 7 y otros escritos en griego,
no los reconocen como deuterocanónicos o como inspirados, que en algún tiempo estuvieron como en duda, sino que los llaman apócrifos, los rechazan. Entonces, para interpretar la Iglesia, para determinar cuáles libros forman, la autoridad la tiene la Iglesia. La Iglesia, la tradición de la Iglesia siempre se creyó, siempre se mencionó, los padres de la Iglesia, ¿sí? Los sucesores de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles que creían, mencionaban esos libros. Entonces, de esa manera se fue determinando el canon. Y otro tema muy importante es, una vez que tengo todos estos libros, sé cuáles son los libros inspirados gracias a la Iglesia, que tiene la autoridad dada por Dios para determinar cuáles son los libros, también es la interpretación. Ahora, ¿cómo interpreto estos escritos? Ya dijimos que están en otro lenguaje, fueron escritos originalmente en otro idioma, en varios idiomas, el arameo, ¿sí? Mayoritariamente arameo. Entonces, para poder interpretar, tengo que conocer la doctrina de la Iglesia. La palabra de Dios nunca puede contradecir a la doctrina de la Iglesia. Entonces, ahí tengo lo que es la interpretación de la Iglesia, lo que los padres de la Iglesia siempre, ante disputas, ante herejías, siempre en última instancia o en primera instancia, la Iglesia era la que tenía la autoridad. Ellos mencionaban que la Iglesia es la que tiene la autoridad de interpretar. También los documentos eclesiásticos le dan a la Iglesia la autoridad. La palabra de Dios le da a la Iglesia la autoridad de interpretar el verdadero sentido, el sentido que tienen los escritos. ¿Qué es lo que Dios quiso decirme? Eso es interpretar. Tratar de determinar qué es lo que Dios quiso decirme. Ahí tenemos la hermenéutica, ¿sí? Que es qué es lo que Dios... son las reglas que me ayudan a determinar qué es lo que Dios quiso decirme. Y bueno, ahí está lo que es la autoridad que la tiene la Iglesia. Una primera regla sería la de la interpretación de la Iglesia. Si yo estoy interpretando algo y contradice lo que la Iglesia determina a través de documentos, a través de los padres de la Iglesia, a través de doctrinas, entonces no es mi interpretación correcta. Otra es la interpretación que tuvieron los padres de la Iglesia, ¿sí? Que siempre los padres nos llevan a qué es lo que la tradición dice. Los padres de la Iglesia, por ejemplo, San Agustín y otros padres, si algún padre de la Iglesia reconocido si varios padres de la Iglesia, todos los padres de la Iglesia están de acuerdo con alguna interpretación de la palabra, alguna otra interpretación contraria o diferente a esa de todos los padres no es la correcta. Entonces es una regla de hermenéutica que me ayuda a determinar el sentido verdadero de lo que Dios quiso decirnos. Y en tercer lugar, para una de las reglas de la hermenéutica, es la analogía de la fe. Quiere decir eso, que una palabra, una interpretación de la palabra por ahí que es más fácil o que hay más luz, que se entiende mejor, me ayuda a interpretar, a entender lo que no está tan claro. Entonces yo puedo, por analogía de la fe, iluminar eso que no estaba tan claro. Entonces, bueno, con esto más o menos es un recorrido por estos puntos muy importantes para comprender qué son la Sagrada Escritura, cómo interpretar la Sagrada Escritura, y bueno, quién interpreta, qué es interpretar, cómo se interpreta. Y yo creo que esto es muy importante para todos los cristianos, para toda la humanidad, ya que en la palabra de Dios es el mismo Dios, es la palabra de Dios, no vale la redundancia, que nos está hablando, que quiso que la Escritura esté, que exista, que contemos con la Escritura. ¿Qué padre no quisiera que sus hijos accedan a lo que él deja, a lo que él hace para sus hijos? Entonces, como cristianos, fomentar los lugares, los retiros,
encuentros, formación, que todos podamos formarnos para ayudar en el ámbito que estemos, a que más conozcan de verdad qué es la palabra de Dios, lo importante que es, cómo Dios nos habla, cómo Dios se revela en las Sagradas Escrituras. Así que bueno, creo que esto es todo lo que quiero compartir por ahora. Un abrazo grande a todos y muchas bendiciones.